En 1928, Hipólito Yrigoyen, del Partido Radical, era elegido presidente de Argentina por segunda vez, tras su experiencia en el Poder Ejecutivo entre 1916 y 1922. Pero esta presidencia fue un tanto diferente a la anterior. Su salud se encontraba en un estado muy deteriorado y eso dificultaba ponerse al frente del gobierno, aunque nunca dejó el primer mando de la presidencia. Durante el año 1929 se produjo en Estados Unidos una serie de hechos que desencadenaron una crisis económica mundial. El día miércoles 23 de octubre en Nueva York, las acciones de la Bolsa de Valores comienzan a crear por la explosión de la burbuja financiera que por los años inflaron los precios de las acciones, que a su valor real no llegaba ni a un 50%. Ese día la bolsa cayó un 7%, pero solo fue el comienzo del debacle. El jueves 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, los dueños de las acciones tratan de vender enardecidamente sus acciones, muchas de ellas compradas a crédito, pero nadie compraba. Los valores caían y sin parar. Entre la desesperación, los principales dueños de los bancos se reunieron para restablecer la confianza de los accionistas, inyectando dinero en determinadas acciones para restablecer los valores, pero solo duró unos días. El martes 29 de octubre se produciría un descenso del índice de la bolsa, mes a mes, para no bajar, finalmente tocando fondos. Los bancos comenzaron a cerrar, por lo que no podían cobrar sus créditos y asimismo se llevaron consigo los ahorros de las personas. Los países de Europa Occidental también se vieron afectados de esta manera sustancial por la crisis de la bolsa de valores. Inglaterra, Francia, Alemania e Italia cayeron en depresión económica. En Argentina, la crisis también golpeó de una manera nunca antes vista. Sus principales compradores ya no compraban, o así lo hacían, pero de esa manera muy disminuida. Esta crisis le iba a costar un puesto al presidente Yrigoyen. Durante la Navidad de ese mismo año se produce un atentado con el presidente de camino a su Casa Rosada. Un joven anarquista le dispara 5 veces con intención de matarlo, pero no lo logra. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930, tras las conspiraciones militares al mando de José Félix Uriburu y justo apoyos de los sectores oligárquicos, miembros de la oposición como Manuel Fresco, Federico Pinedo y los medios de comunicación como el diario Crítica, se produce el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen y así se inicia un periodo de autoritarismo, fraude electoral, corrupción, inestabilidad política y persecución. Alejandro Cataruza, un historiador, docente e investigador argentino, dirá que el golpe de Estado de 1930 y 1943, las disputas políticas en Argentina fueron múltiples, complejas, libradas por numerosos actores y muy intensas, lo que contaba con la opinión que sostiene que se trató de un enfrentamiento entre dos contendientes, coloniales frente a nacionales y autoritarios frente a democráticos, que había ocupado toda la escena. A su vez, el contexto general en esas disputas tuvieron lugar y cambió con rapidez en varias oportunidades, tanto por razones vinculadas a la situación local como a la internacional, sacudida primero por la crisis del 29 y sus efectos, y luego por la Guerra de España en 1936 y 1939, y finalmente por la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la década, algunos dirigentes y grupos realizaron planteos de corte corporativo y proclamaron la necesidad de una reforma de la legislación electoral. Una propuesta en esta línea fue la que Uriburu intentó impulsar durante su dictadura.
que sin embargo fracasó pronto ante el rechazo de los partidos, incluso de los que se había participado en el golpe de septiembre. La dictadura de Uriburu, José Félix Uriburu, 20 de julio de 1868, ciudad de Salta, militar y político, bisnieto del general de la Independencia Juan Antonio Álvarez de Arenales. Luego del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, los miembros del sector afín a Uriburu ocuparon altos cargos. Las principales intenciones a la hora de tomar el gobierno era la reforma constitucional, regresar a las viejas usanzas, el fraude electoral, la institución militar que se había transformado en un elemento relevante para la definición de la ecuación política. Era la pieza central del proyecto uriburista, mucho más que unas masas disciplinadamente movilizadas en torno al partido único al estilo del fascismo italiano. Pero el verdadero ideólogo y quien contaba con los contactos de apoyo de los sectores era Agustín Justo, quien habría sido el ministro de Alvear en su gobierno. Agustín Pedro Justo, el 27 de febrero de 1876, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, ocupación militar y político, ingeniero civil, ingeniero militar y docente, y fue partícipe activo de la Revolución del Parque de 1890. Justo disponía de un amplio sistema de relaciones políticas y se concentró en formar un frente que, opuesto al corporativismo uriburista, así se formó la Federación Nacional Demócrata, donde formaron el Partido Socialista Independiente, los conservadores de la provincia de Buenos Aires y otros grupos conservadores y antipersonalistas. Así, el actual presidente debió conceder un llamado a elecciones en la provincia de Buenos Aires para abril de ese mismo año, ante la amenaza de que se produjera un movimiento militar. Los votos radicales fueron 218.800 frente a 187.800 votos conservadores. El oficialismo se vio en aprietes, ya que había perdido. Por ese motivo, decidieron anular las votaciones. Esto provocaría un quiebre en el uriburismo y el principal beneficiado fue Justo, quien aprovechó la situación y se acomodaría como máximo candidato a la presidencia, curiosamente con aspiraciones radicales. Mientras tanto llegaba al país el expresidente Marcelo T. de Alvear, con aires opositores y despotricando al gobierno. En 1931 se produce en Corrientes un movimiento armado por parte de los irigoyenistas, pero no tuvo el éxito esperado. En consecuencia, Alvear fue deportado junto a varios dirigentes radicales. En noviembre se produjeron las elecciones presidenciales, que el Alvear, exiliado en Montevideo, lanzaría su candidatura al frente del Partido Radical. Esto enfureció a Justo, ordenando el veto inmediato, consiguiéndolo, y en consecuencia el Partido Radical se abstiene en las votaciones, dejando la victoria inminente a Justo, y esto sucedió. El Partido Demócrata Nacional obtenía la victoria. Sin embargo, se registraron denuncias de fraude en Buenos Aires y en Mendoza. Regresando a la cuestión política, y Justo y su presidente Julio Alberto Roca, hijo del expresidente, asumieron en febrero de 1932. En 1932, en el ámbito internacional, se producía la Conferencia de Ottawa. En dicha conferencia se estableció una exclusividad del comercio entre los países miembros de la Mancomunidad Británica. Para Corol, un historiador especializado en la economía argentina, este acuerdo ponía en peligro las exportaciones argentinas de carne congelada y envasadas y cereal que competían con la producción de Australia y Nueva Zelanda. El único rubro en que los países no podían competir con la Argentina lo constituían las carnes enfriadas, que por razones de tiempo
y distancia no podían llegar adecuadamente desde aquellos países al mercado británico. Ante la desesperación por la inminente pérdida de relación comercial con su principal comprador y vendedor, el gobierno en 1933 envió una comisión especial a ese país, al frente de la cual encontraba el vicepresidente de la Nación, Julio Roca, que concluiría un tratado con el representante de World Trade británico en 1933, conocido como el Tratado Roca-Ruximán. El convenio establecía que Gran Bretaña se comprometía a permitir la importación de la misma cantidad de carne que en 1932, a menos que se produjera una nueva y significativa baja de sus precios en Inglaterra. También establecía que el pool de frigoríficos anglo-norteamericanos se reservaría el 85% de las exportaciones de carne, mientras que el 15% restante sería cubierto con la producción de los frigoríficos argentinos. A cambio de estas concesiones, la Argentina se comprometía a su vez a reducir las tarifas de importación de un amplio número de productos británicos al nivel que tenían en 1930 y no establecerlas en algunos de otros, que como el carbón se importaba libremente, también se asumía el compromiso de mantener un trato benévolo hacia las campañas británicas y facilitar el acceso a las divisas que éstas requerían para evitar sus ganancias a Gran Bretaña. Ese pacto aseguraba el comercio con Gran Bretaña, pero dañaba significativamente la entrada de divisas al país. Mientras tanto, en el ámbito social, en el mismo año del pacto, fallecía a sus 80 años Hipólito Yrigoyen. Este suceso produjo un impulso por parte de la población radical hacia las calles y despedir a su líder. Ya en 1934, en el aspecto político, se producían las elecciones legislativas. El partido gobernante, antes del golpe, la Unión Cívica Radical, declaró su abstención en los comicios. Asimismo, en Buenos Aires, la alianza oficialista, denominada Concordancia y compuesta por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, el Partido Socialista Independiente y otras formaciones derechistas provinciales, obtuvo la victoria en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición, con un 54,50% de los votos válidamente emitidos. Pero en 1935 la dirigencia radical decidió la vuelta al ruedo electoral. Algunos activistas de los sectores opuestos a esta decisión fundarían La Forja, una agrupación de intelectuales y cuadros políticos más que una línea interna con peso electoral. Arturo Jaureche, Homero Mansi, Gabriel del Mazo y Luis de Lipiane formaron esta forja. Sin embargo, Raúl Escalabrín Ortiz fue una figura clave en el grupo. Se definían irigoyenistas y hacían del antiimperialismo una cuestión central. Con el radicalismo integrado al juego electoral a lo largo de 1935 y 1936 tuvieron lugar las elecciones de gobernadores en algunas provincias y de diputados nacionales. Los candidatos radicales tuvieron un buen desempeño. Las gobernaciones de Entre Ríos, Tucumán y Córdoba fueron para ellos. Sin embargo, en Buenos Aires, ya a fines de 1935, el voto cantado y el fraude abierto llevaban a la gobernación al conservador Manuel Fresco. En el ámbito social, los sindicatos estaban sufriendo diversiones. La Confederación Sindical Comunista, el Comité Nacional de Unidad Sindical Clasista, se disolvió. Las organizaciones que controlaban a los comunistas se incorporaron a la CGT socialista. Luego de 1935, los sindicatos en los cuales había una fuerte influencia comunista tuvieron un rápido crecimiento. Muchos reunieron diferentes especialidades en un sindicato único por industria. Por primera vez se tornaron importantes los sindicatos cuyos miembros trabajaban en fábricas. Esto reflejaba, al menos parcialmente, los cambios en la naturaleza de la economía. En 1936 estallaba la Guerra Civil Española.
el gobierno republicano enfrentó una sublevación por parte de un sector militar apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Así llegamos a 1937. En el aspecto económico, las cosas no estaban de la mejor manera. No obstante, tuvo lugar otra recesión, que hizo temer que se produjeran los efectos de la crisis de 1929. Las exportaciones disminuyeron y volvieron los problemas de balance de pagos. La respuesta del gobierno combinó una devaluación del peso con la ampliación del crédito y con la extensión del requisito del permiso previo incluso para las importaciones pagadas con divisas obtenidas en el mercado libre. Asimismo, en noviembre, mientras la crisis sucedía, se producían las elecciones presidenciales. Varios procedimientos se llevaron a cabo: fraude encubierto, fraude abierto, voto cantado, intervención policial. Dieron el triunfo a la fórmula oficialista integrada por Ricardo Ortiz, radical antipersonalista, y Ramón Castillo, conservador de Catamarca. Ortiz, al no provenir de la rama militar, carecía de su apoyo. Es por eso que necesitaba el apoyo de Justo para obtener el visto bueno de este sector. Sin embargo, la política de Ortiz reveló mayor autonomía que la prevista. Si bien al comienzo de su presidencia desestimó públicamente las denuncias generalizadas de fraude en las elecciones de diputados celebradas en 1938, un año más tarde, a comienzos de 1939, el presidente anuló unas pocas elecciones de diputados que tuvieron lugar en San Juan. Ya en abril de ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española. El bando sublevado o franquista obtiene la victoria y España se transforma en una dictadura militar. Ese mismo año, pero el 1 de septiembre, comienza la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje, Alemania, Japón e Italia, se enfrentaron a los países aliados: Inglaterra, Francia, la Unión de República Socialista Soviética y más tarde Estados Unidos. El impacto en Argentina sería notorio. Durante 1940, en el ámbito económico, se planteó el Plan de Reactivación Económica, ideado por Federico Pinedo, quien fue ministro de Hacienda del presidente Ortiz. Pero el plan de reactivación económica fue desestimado, ya que la Cámara de Diputados decidió no tratarla debido a que los radicales no aceptarían ninguna propuesta que venga de un aliado de ellos. En 1941, la salud de Ortiz empeoraba. Las licencias eran cada vez más largas. Asimismo, Castillo aprovechaba y armaba un gabinete afín a su ideología fraudulenta. De esta manera se daba fin a la política antifraude de Ortiz. Para 1942, la salud de Ortiz ya estaba en decadencia. Es así que en julio de ese año muere el presidente de la República Argentina. Así también fallece quien supo ser presidente de la República en los años 20, Marcelo T. Alvear. Con este panorama, Castillo se convertía en el nuevo presidente de la República. El gobierno de Castillo tenía todavía menos razones para atender al movimiento obrero, dado que dependía del fraude y era fuertemente anticomunista. En el año de la asunción del presidente, se llevan a cabo un congreso en el que se promulgan las votaciones de la CGT. Hay dos listas bien claras. La lista 1 tenía el apoyo de la Unión Ferroviaria y los tranviarios y algunos otros sindicatos más pequeños, y la lista 2 incluía a las organizaciones obreras con direcciones comunistas, a las que se agregaban los empleados de comercio y las municipales y la fraternidad. La lista 1 fue la que resultó victoriosa, pero no fue reconocida. Es así que la CGT sufrió la división entre estas dos listas. En 1942 se produjo el reemplazo del general Tonazzi, ministro de Guerra, por el general Pedro Pablo Ramírez, cercano a los militares nacionalistas. En 1943 debían realizarse elecciones para elegir a un nuevo presidente y se descontaba un nuevo fraude electoral que daría la presidencia al cuestionado empresario azucarero Robustiano Patrón Costas. Es por eso que el 4 de junio se produjo el golpe de Estado al presidente Castillo, al mando del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Sus principales miembros fueron Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrey. Este acontecimiento le daría fin a la llamada década infame y comienzo a una nueva era.